se mueve, gloria a Jesús. Amén. Así que le doy gracias a Dios por de nuevamente estar en la casa del Señor, amén. El martes no pude venir, gloria a Jesús, pero yo ya estoy de nuevo en casa, amén, aleluya. Así que rápidamente buscamos la palabra del Señor. Hoy voy a hablar, la semana antipasada estuvimos hablando, hace como 3 semanas, si no me equivoco, gloria a Jesús, sobre lo que eran los 5 ministerios de la iglesia, gloria a Jesús, amén. Y el pastor, ¿verdad? Nuestro obispo ha sentido, ¿verdad?, profundizar un poco más en lo que son cada uno de ellos, ya que los dimos, amén, un poco rápido, gloria a Jesús, ese día, y no pudimos, ¿verdad?, ir de lleno. Así que el pastor nos pidió, ¿verdad?, que tomáramos uno a uno, gloria a Jesús, ¿verdad? Y si no podemos acabarlo en este jueves, pues será en el próximo, ¿verdad?, de estudio. Así pues lo haremos, porque el primer ministerio, gloria a Jesús, ¿verdad?, es el apóstol. Y llevo 3 días, amén. Llegué aquí como a las 4 de la tarde, me parece, a la iglesia. Y desde ahí estoy metido, gloria a Jesús, no he salido. Amén. Así que hay mucha información, pero poco tiempo. Así que vamos a tratar de hacerlo, ¿verdad?, concentradamente, pero sin que se nos escape nada y sin que usted se vaya con ninguna duda, gloria a Jesús, ¿verdad?, en este lugar. Así que buscamos rápidamente, gloria a Jesús, el libro de Efesios capítulo 8. Saludamos a los hermanos, gloria a Jesús, amén. Nuestros hermanos, gloria a Jesús, la familia que están con nosotros. Gloria al Señor. Libro de Efesios capítulo 4. Te adoramos. Quiero tocar el 8 y el 11. Son muchos, ¿verdad?, que podríamos tocar, pero por ahora vamos a tocar eso. Cuando lo tenga, diga amén. Amén. Para así poder ir de la mano, gloria a Jesús. Si lo tenemos en la pantalla, Efesios capítulo 4, 8 y después el 11. Gloria al Señor. Si usted no tiene Biblia, por alguna razón va a estar proyectado aquí en la pantalla. Gloria a Jesús. Y leemos a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y usted dice amén. Leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y usted dice amén. Eso es. Por lo cual dice, ¿quién está hablando? Jesús. Subiendo a lo alto, diga a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Yo quiero que tú mires esto, porque eso es lo que el enemigo está tratando, o ha tratado de hacer desde los siglos de los siglos. Es tratar de llevar cautiva la cautividad, o sea, tomar tu mente, llevarla presa, para que tú no puedas entender los misterios y los dones del Espíritu Santo. Así que Jesucristo vino, antes de darte esta palabra, dijo que Él vino y subió a lo alto y llevó cautiva toda la esclavitud, toda la cautividad, y dio dones a los hombres. ¿Qué dio a los hombres? Le dio dones. Dones son talentos, dones son regalos. Le dio al hombre para que el hombre pudiera, amén, trabajar y pelear contra las influencias del enemigo. Jesús se iba de esta tierra, pero no los iba a dejar solo, sino que iba a enviar al Espíritu Santo para que cada uno de nosotros pudiéramos tener autoridad sobre los demonios. ¿Cuántos dicen amén? Sobre los principados, sobre las huestes celestiales, amén, en las regiones celestes. Así que el 11 dice de la siguiente manera: y Él mismo constituyó. Estamos hablando de Jesús, o sea que Jesús mismo es el que constituye esto, no son los hombres. Esto no es un invento de alguien, de un hombre, de alguna criatura o de algún ser, sino que Jesucristo mismo es quien constituye a unos. No dice a todos, fíjese bien que dice a unos. Todos quisieran ser apóstoles, pero no todos son apóstoles, díganme a eso. Amén. Así que hay que fluir de acuerdo al don que Dios nos regaló. Dice a unos, ¿verdad?, constituyó a unos apóstoles. ¿Cuál es el primero? Apóstoles. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Si usted se fija bien, en la única parte donde aparece unos es en el apóstol. Dice a otros y a otros. ¿Usted se da cuenta? Pero solamente donde dice apóstol, dice a unos. Yo quiero decirte que cuando Jesús, amén, instituye el título o la posición de apóstol, lo hace a sus 12 discípulos, incluyendo a Judas. ¿Cuántos están aquí todavía?
Judas era un apóstol. Yo quiero decirte, porque Dios te dé un título, eso no quiere decir que te hizo santo de los pies a la cabeza, sino que vas a fluir en una dimensión o una unción diferente a los demás, pero con más responsabilidad. Así que cuando Él constituyó a los 12, uno de ellos era Judas. Todos sabemos que Judas traiciona, Judas se ahorca, Judas muere y queda una posición vacante. Porque Jesús constituyó a 12. Vamos a ver después lo que ocurre, pero hasta ahí estamos bien. Así que cuando buscamos la palabra apóstol, amén, vemos que aparece por primera vez en el libro de Mateo capítulo 10, 2. Yo quisiera lo busquemos, libro de Mateo. Voy suave porque si no me da tiempo, pastor, quisiera tomar la próxima clase porque es que hay demasiada información. No quiero que se vayan con dudas. Amén. Quiero hacer al final quiero hacer 5 minutos de preguntas y respuestas. Y el pastor pues ahí me va a ayudar un poco si podemos, si nos da tiempo. Libro de Mateo, capítulo 10, versículo 2. Mateo 10, 2. Quiero que veas que cuando dice que Él mismo constituyó, a este versículo te está refiriendo. Jesús mismo es el que constituye este nombre. Antes de que Jesús lo dijera, no aparece. Amén. Registrado en ningún lugar de la Biblia, aunque la función de apóstol se ve en el Antiguo Testamento. Vemos a Abraham fungiendo como apóstol, vemos a Moisés fungiendo como apóstol, amén, pero la palabra como tal aparece en el Nuevo Testamento. Así que cuando alguien le diga esa palabra de apóstol, no aparece en el Antiguo Testamento, diga eso es verdad. Pero porque la palabra no aparezca, no quiere decir que la función no estaba llevándose a cabo. ¿Estamos claros con eso? Así que aquí es donde primera vez aparece. Mateo capítulo 10, versículo 2, aparece por primera vez en la Biblia la palabra apóstol. Miren lo que dice. Los nombres de los 12 apóstoles. ¿Qué dice? Los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Sigue el 3. Y el 3. Felipe, Bartolomé, Tomás, bendícelo Padre, Mateo, el publicano, eso quiere decir pecador, bendícelo Padre, Jacobo el hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, sigue el 4, Simón el cananista, y Judas. ¿Quién? Judas el Iscariotes, el que también. Yo quiero que usted vea cómo Jesús hizo énfasis en la traición. A todos los llama, pero a este en específico dice y Judas Iscariote, el que también le entregó. Yo quiero decirte que cuando a ti se da una posición o se te encarga una función en la iglesia, eso no te libra de que algún día tú traiciones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que mientras más alta la posición, más debes de cuidarte. Mientras más grande la posición, más grande es tu responsabilidad en la iglesia. Así que algunos piensan que ser apóstol o ser llamado apóstol simplemente es un beneficio que van a adquirir de la iglesia. Y eso es un total falso. Tú no adquieres un beneficio, tú adquieres una responsabilidad de parte de Dios. Así que hoy vemos, ¿verdad?, como me parece desde el 2000, si mi mente no me es infiel, es donde se ha ido escuchando más a menudo lo que es la palabra apóstol. Después de que muere el apóstol Pablo, vemos que esta función, amén, Pablo no comisiona ni dice que sus próximos, amén, sucesores van a ser apóstoles, sino que los llama pastores. Entonces parece que alguien dijo, ok, aquí se terminó, porque hay una frase o un versículo que dice que el último de los apóstoles fue Pablo. Entonces hasta ahí todo el mundo dice, ok, el ministerio apostólico se acabó. Pero en ningún lugar dice que cesó la función del apóstol. ¿Por qué? Porque cuando usted mira la función que tenía el apóstol Pablo era un misionero. Pablo tenía el título de apóstol, pero funcionó como misionero. Entonces, ¿qué sucedió en la iglesia? Cuando Pablo muere, aleluya, Timoteo y Tito, amén, ocupan lugares de pastores. Entonces todo el mundo
pensó que aquí se murieron los apóstoles, que aquí se acabó la función de los apóstoles. Pero en ningún momento dice que cesó la función. Simplemente que alguien sacó por alusión de que hasta aquí, amén, estaban los apóstoles. Así que aquí dice, el apóstol Pablo, cuando habla a su iglesia, les recomienda que no estén en ignorancia. Pablo se preocupaba de que la iglesia entendiera cuál era su función. Pablo fue uno de los más que peleó su apostolado, porque Pablo no se consideraba un apóstol. ¿Cuántos están aquí? Amén. Por la siguiente razón. Parece que lo tengo aquí. Ok, eran requisitos que tenían que tener algunas características, 5 características para poder llamar apóstol a alguien. Por eso vemos a Pablo en los últimos capítulos del libro de los Hechos peleando o defendiendo, mejor dicho, su nombre o su función de apóstol, porque no lo consideraban apóstol. Pensaron que los 12 apóstoles fueron los que Jesús estableció, pero vemos aquí que cuando Judas, amén, se suicida, los discípulos, sin mandato de Dios, hacen suerte o echan suerte, y la suerte cae sobre Matías. Pero vemos que nada se escribe de este hombre, ¿no? Nada. Este hombre, nada, en ningún momento Jesús le dijo, bueno, ahora cuando yo me vaya necesito que busquen el sucesor de Judas, porque Judas se ahorcó. En ningún momento vemos la instrucción de Jesús diciendo eso, pero ellos dijeron, bueno, hay que sustituir a Judas para que no se quede el espacio vacío, y echan suertes y cae la suerte sobre Matías. Déjame decirte que cuando Dios hace las cosas, las hace completas. ¿Cuántos dicen amén? El número 12 es un número de cumplimiento, un número completo. Dice, de acuerdo con lo que aparece en la Biblia, son 5 las características necesarias para ser llamado apóstol. Así que usted anote, ¿por qué Pablo tuvo que defender su apostolado? Primer requisito o primera característica, haber conocido personalmente a Jesús. Esa es la primera característica. Si usted no conoció a Jesús personalmente, usted no es apóstol. Por eso descualifican al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo sale después de que Jesús se va de esta tierra. Entonces lo descualificaron. Segundo requisito, haber sido escogido y enviado por el mismo Jesús. Vemos que el apóstol Pablo no cumple tampoco con este requisito, porque cuando aparece en escena, ya Jesús no está. Entonces Jesús mismo no le da para ellos, Jesús mismo no le da, ¿verdad?, la instrucción, o Jesús mismo lo envía. Tercero, haber sido testigo de Jesucristo resucitado. Para poder ser apóstol, tuvo que haber visto a Jesús cuando resucitó. O sea, tenía que estar allí, ver el cuerpo resucitado a Jesús. Si esto no había ocurrido, entonces tú no eres apóstol. Cuarto, dar la vida por Dios y por el Evangelio. Miren, si esto no fue lo que hizo Pablo, entonces yo diría que habría que descalificarlo. Porque lo más que hizo Pablo fue dar la vida por Jesús. Si alguien tiene las marcas, como él mismo lo dice, de llevar el Evangelio, fue Pablo. ¿Por qué estoy tocando a Pablo? Porque Pablo también pasó o atravesó esta situación de que se le descualificaba de ser apóstol. Y el quinto, haber seguido a Jesús. Cuando yo miro esto, me doy cuenta de que muchas de esas características que está pidiendo aquí, no las cumplía Pablo. Quizás por eso el apóstol Pablo tuvo que hacer trabajo extra para poder enseñarle o para poder certificarle a la gente de que él había sido llamado por el mismo Jesús. Cuando vemos la historia del apóstol Pablo, que se llamaba Saulo de Tarso, vemos que cuando él entra en escena, él va a perseguir la iglesia. Tiene una carta en la mano que dice que él iba a matar a toda persona que predicara el Evangelio. Él llevaba una carta del mismo rey, amén, diciendo que toda persona que le encontrara llevando a cabo el Evangelio de Jesucristo tenía que ser muerto. Él iba a asesinar cristianos. Y en el camino dice, amén, que choca
con Jesús. Y hay una famosa frase que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces estamos viendo que el mismo Jesús es quien separa a Pablo para el Evangelio. Den un aplauso a Dios por eso. Entonces, eso es un requisito de que Jesús mismo es quien escoge al apóstol Pablo. Podemos ver el segundo punto. Dice que haber visto visiblemente a Jesús. La Biblia dice que él escuchó su voz. No relata que le vio. Pero mi pregunta: ¿por qué quedó ciego? Sí, amén, amén. Si no vio nada, ¿por qué quedó ciego? Amén, amén. Cuando vamos a la tumba en la resurrección, tampoco dice que tenía que haber visto a Jesús resucitado. La Biblia me habla que cuando los soldados romanos estaban custodiando la tumba y cuando Jesús resucitó, quedaron ciegos. Eso era una evidencia de que habían visto a Jesús y no vieron más por el resto de sus vidas. Entonces, cuando vemos la señal que Jesús mismo deja en Pablo, yo estoy seguro que aunque no aparezca en la Biblia, Pablo tuvo un encuentro personal con Jesús. Denle un aplauso a Dios. Eso lo califica para ser un apóstol del Señor. Entonces vemos que paulatinamente vemos cómo punto por punto Pablo cualifica para ser apóstol. Ahora, la pregunta es: ¿cuál es o qué significa la palabra apóstol? La palabra apóstol viene del griego. Amén, su raíz está en el griego, aunque después se pasa al latín, pero su raíz está en el griego. Y significa predicador, evangelizador o enviado. Yo fui más profundo, porque cuando esta palabra, aleluya, los romanos, ¿verdad? Los griegos pierden su territorio, los romanos son los que van a reinar después de los griegos y adoptan sus palabras. La palabra apóstol, cuando la quieren los romanos, le cambian el significado o lo traducen a otra manera. Significaba servidor o cartero. Yo quiero ver cómo la palabra es transformada. O sea, como quiera es enviado. Porque cuando usted envía un paquete, necesita de un cartero para que lo lleve a su lugar de destino. Así que aunque han querido cambiar la palabra, como quiera, la palabra apóstol significa enviado por Dios. Denle un aplauso a Dios por eso. Así que si esa palabra, si fuera por esta palabra, todos cualificáramos como apóstoles. Porque todos hemos sido enviados a algo sobre esta vida. Jesús menciona a sus 12 discípulos y los comisiona, y dándoles la autoridad sobre los espíritus inmundos, les dio poder para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Lo primero que debo ver es que Jesús le llama discípulos. Cuando Jesús los escoge por primera vez, les llama discípulos. La palabra discípulo significa estudiante, significa aprendiz, significa, aleluya, el que aprende o el que recibe algo. Así que cuando Jesús los comisiona o los escoge, amén, les llama discípulos. ¿Por qué les llama discípulos? Simplemente porque todavía no habían aprendido nada de parte de Dios. Pero una vez Jesús comienza a hacer milagros, prodigios, señales, comienza a hablar en el monte, comienza a hablar, comienza a estar con ellos todo el tiempo, instituye la Santa Cena, hace todo esto, vemos que Él cambia de discípulo a apóstol. ¿Por qué? Porque ya no son estudiantes, ahora van a ser maestros, ahora van a fungir, amén, ahora van a hacer la tarea que Él dejó sobre ellos, la gran comisión, y es ir y llevar el Evangelio a todos los confines de la tierra. Entonces, cuando tú conviertes eso, la palabra ir significa enviado. Entonces, ahí automáticamente entran como apóstoles del Señor. Den un aplauso a Dios por eso. Yo quiero, ¿verdad?, enseñarles a ustedes este libro, Gloria a Jesús, es del apóstol Sanabria. No sé si ustedes conocen al apóstol Sanabria. Nosotros hemos dado un estudio aquí de él, que significa, ¿verdad?, paternidad espiritual. El apóstol Sanabria es este que está aquí en la esquina. Nosotros fuimos a este congreso hace como 2 años, pastor, o 3 años atrás, donde, ¿verdad?,
Cada uno de ellos trajo, ¿verdad?, su función. El pastor Sanabria como apóstol, Eric Fortalez como profeta, Israel Barreto como evangelista, Glenn Winston como pastor y Arnaldo Ginés como maestro. Los 5 ministerios, amén, en un solo congreso. Eso fue poderoso. Yo tengo los CD todavía. Y él sacó este libro que significa edificando correctamente. ¿Por qué? Porque vemos que hoy día la palabra apóstol o la palabra profeta la han tergiversado, amén, y se han aprovechado de esta función y han manipulado esta función para traer o obtener algo de las personas, sea dinero, sea cobertura, sea terrenos o lo que sea, amén, sea poder, sea autoridad. Han manipulado para sus propios confines, para sus propios deleites, y vemos que están edificando, pero no de la manera correcta. Están hablando del ministerio profético, del ministerio apostólico, pero no correctamente. Así que el apóstol Sanabria se encargó de decir, bueno, alguien tiene que poner el cascabel al gato. Y pues escribe este libro, hermano, que yo se lo recomiendo para que lo busquen. Yo no sé si está en Amazon. Amén. Usted lo busca porque esta iglesia, amén, se ha propuesto en el corazón del pastor y del obispo edificar correctamente los 5 ministerios en esta casa. Denle un aplauso a Dios, porque aquí están los profetas, aquí están los apóstoles, aquí están los maestros, aquí están los pastores, aquí están los evangelistas. Ahora, no quisiéramos que usted saliera por allá mañana y dice, ok, ya yo soy apóstol y voy a hacer la función sin saber lo que está hablando. Yo soy profeta porque un día profetizaste, eso te hizo profeta, y mañana salgas por ahí, profeta fulano de tal, o la profeta fulano de tal, y vayas a profetizar sin saber realmente lo que estás haciendo. Y salgas por la calle, ya yo como reparto para el tratado, yo soy un evangelista, y salgas por ahí a predicar como evangelista internacional fulano de tal, sin saber realmente cuál es la función del evangelista. Que vengas mañana y digo, bueno, Dios me ungió como pastor, ahora yo voy a ser el pastor de la iglesia, los que me quieran acompañar vayan conmigo, y dividas una iglesia. ¿Cuántos están aquí todavía? Porque como eres pastor, entonces hay que dividir, llevarse un grupito, porque si nadie te sigue, no eres líder. Esta es la diferencia entre que alguien te siga y que tú te lo lleves. Esas son dos cosas muy diferentes. No quiero meterme allá porque termino predicando. Y la función de maestro, que yo considero que es una de las más importantes porque es la que edifica, es la que enseña. Ya estaba hablando con el pastor en el día de hoy y le dije, fíjate que tremendo, porque como vemos el orden, ¿verdad?, de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, me llama la atención porque Jesús dice, los últimos serán primero. Entonces hoy voy a fungir como maestro. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Porque el maestro se encarga de enseñar, de educar para que se edifique correctamente. Usted tiene que saber cada función del cuerpo. Usted sabe, los ojos son para mirar, la boca es para hablar, la nariz para oler, las manos para agarrar, los pies para pisar. Así como cada una de las partes del cuerpo tiene una función y no puedes cambiarla. Tú no puedes hacer que el ojo oiga, ni los oídos huelan, ni el pelo hable. Así que cada una de las funciones usted tiene que saber, ¿verdad?, cuáles son esas tareas. Así que yo voy a dar, ¿verdad?, unos toquecitos. Voy a estar, ¿verdad?, tocando el libro del apóstol Sanabria, y él le llama oficinas. Él las dividió como una casa, como si fuera un edificio de oficinas, ¿verdad? Y aquí hay un edificio con 5 oficinas. Está el piso primero, el segundo piso, el tercer piso, el cuarto piso y el quinto piso. Eso no quiere decir que uno es más que otro, sino que cada departamento, si usted necesita algo específico, sabe al piso que tiene que ir. Usted no va a ir al piso 1 cuando sabe que tiene que ir al piso 5. Allí lo van a atender y le van a decir lo que usted necesita. Así que él le llama oficina. La primera oficina le llama la oficina del apóstol. ¿Cuál es la oficina del apóstol? ¿Amén? Yo quisiera ir a 1 Corintios capítulo 12. Oficina del apóstol. Ya te dije que la palabra apóstol significa enviado. La palabra del enviado, la palabra del cartero, la palabra, amén, del que lleva el mensaje. 1 Corintios 12, 28. Fíjate lo que el apóstol Sanabria nos trae con esto. Voy a tratar de leer textualmente para no quitarle ni añadirle a este libro. ¿Amén? Fíjese, 1 Corintios 12, 28. Lo puede ver aquí para seguir avanzando. Dice el 28: y aún nos puso Dios en la iglesia
iglesia, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Primeramente, apóstoles. Por eso voy a tocar los apóstoles. Primeramente, aunque no hay un lugar jerárquico o de jerarquía. Aquí dice, usando este versículo, primeramente apóstoles. Luego, ¿qué? Profetas, aunque yo siempre he pensado que el profeta y el apóstol van siempre de la mano. El pastor y el maestro van de la mano también. Gloria a Jesús. Dice así, primeramente apóstoles, luego profetas, o lo tercero, maestro. ¿Se da cuenta que hacen falta dos ministerios? ¿Cuáles hacen falta ahí? ¿Cuáles son los 5 ministerios? Primero, ¿cuál ministerio es primero? Después, evangelista, y después, pastor y maestro. Si te das cuenta, aquí no aparece ni el evangelista ni el pastor. Si yo fuera a hacer una doctrina de esto, entonces sacaría de la Biblia o del sistema al pastor y el evangelista. Esto fue lo mismo que hicieron, pero invertidamente. De los 5 ministerios los sacaron por más de 2000 años. Sacaron al apóstol y sacaron al profeta. No los necesitamos. Ya estamos completos. No hace falta un profeta. No hace falta un apóstol. Ahora son maestros, pastor y evangelista. Esto fundió por miles de años en la iglesia, sin que nadie, amén, ¿verdad?, se tomara el tiempo de edificar correctamente. Que los 5 ministerios son necesarios. Así que, dice aquí, los terceros maestros, luego los que hacen, ¿quiénes son esos? Por miles de años, ¿quiénes son los que iban a campaña y decían milagros? Los evangelistas. Fíjense aquí. Los que hacen milagros, después los que también se le atribuye este don a los evangelistas. Los que ayunan, los que administran, los que tienen el don de lengua. Fíjense cómo no menciona las dos posiciones, pero sí te da su función. Don de lengua, don de intervención de lengua, los que edifican, los que administran la iglesia. Amén. En la posición de maestro, uno se encarga de sanar. ¿Sanar qué? Las heridas internas. Hay muchas preocupaciones, muchas preguntas en la iglesia, que por años y años ha estado ahí, y viene un maestro en un día y saca un estudio, amén, y te trae un estudio tremendo de edificar correctamente, y dice, wow, por tantos años estuve guardando esto en mi corazón, pensando que era malo, o pensando que estaba bien, sabiendo que era malo, pensando que estaba mal, pensando que era bien. Así que el maestro se encarga también de sanar y de administrar la iglesia. Aunque se ha hablado mucho sobre los ministerios apostólicos, el apóstol Sanabria quisiera hacer su aportación con respecto al mismo. Francamente, la forma como algunos líderes han hecho la transición de pastores para ahora llamarse apóstoles, eso le preocupa al apóstol Sanabria. Una de las primeras preocupaciones que él tiene es que yo personalmente conozco pastores que son mis amigos, y de la noche a la mañana vi un Facebook que decía, en vez de decir pastor fulano, decía apóstol fulano. Pero de la noche a la mañana. Digo, pero yo por favor, como bien tímido, pues lo llamé. Me intimidé, me traicionan, y lo llamé. Digo, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasa? ¿Por qué ahora eres apóstol? Mi hermano, yo hice la transición. Sí, pero ¿cómo es la transición? Que alguien me explique. ¿Cómo tú pasas de pastor a apóstol de la noche a la mañana? Y esa es una de las preocupaciones que el apóstol Sanabria tenía también, y lo hace escribir este libro. Porque hay un orden, hay una secuencia, hay un tiempo específico. No quiero decir que un pastor no se convierta en un apóstol, yo no estoy diciendo eso. Sino que brincar de noche a la mañana, porque cree que la posición es mucho mejor ser apóstol que pastor, entonces está confundido en su mente. Porque quiero decirte que Jesús dice, yo soy el pastor de los pastores. No dice yo soy el apóstol de los apóstoles. Pero ellos piensan que ser apóstol le da más autoridad sobre otras personas. Denle un aplauso a Dios para que usted.
Se despierta. Dice, mi preocupación por el desenfreno de muchos al llegar a la oficina apostólica y el mal uso de la misma me lleva a hacer esta intervención. La oficina apostólica se puede definir enfocando la etimología de la palabra apóstol, como yo le expliqué. La palabra apóstol viene del griego, que le dije apóstolos, que significa enviado. Por lo tanto, un apóstol es un delegado. Ponga ahí, la palabra apóstol significa delegado. Alguien te delegó algo para hacer comida. Digo, mira, Francisca, tráeme esa botella de agua. Por favor. Yo quiero que vean qué pasó aquí. Yo le delegué a ella. Yo podía ir gracias, póngala allí. Yo le di una orden. Le dije, por favor, o quizás no le dije ni favor, tráeme eso. O sea, quiero que vean que se le delega algo. Yo pude haber ido a buscar la botella, ¿sí o no? ¿En qué cambia que yo haya a buscar o que ella me la traiga? ¿En qué cambio? ¿Alguien que me diga? Es lo mismo, la botella va a llegar a mí, ¿sí o no? Como quiera. Sea que yo la vaya a buscar o que alguien me la traiga. Pero la palabra delegado significa, amén, que alguien te dijo que hicieras algo. Jesús lo que dice antes de irse, o las últimas palabras que da antes de irse de esta tierra es ir y predicar el evangelio, ir y hacer discípulos. No dijo apóstoles, dijo discípulos, porque el discípulo es un estudiante que paulatinamente se puede convertir en un apóstol. No siempre será un discípulo, porque dice que vamos de gloria en gloria. Así que no siempre vas a ser niño, dice Pablo, se preocupa por esto, dice, todavía son niños de leche. Pudiéndole yo darle vianda, tengo que estar dándole leche. ¿Por qué? Porque no crecieron. Gente que está en la iglesia por 15, 20 años, en la misma posición, en la misma silla. Ni siquiera se mudan de silla. Esta es mi silla, este es mi trono. Aquí no me saca nadie. Y si alguien, una visita viene, se enoja y se va a... Yo vi eso con mis profesores en Puerto Rico. Gente que llevan 30 años en la misma silla. Alguien sabe lo que estoy hablando. Y alguien me va a visita. Llegó y se sentó en la silla de la hermana Lola. Y la hermana llegó. Ya a mí no me cae bien a nadie. Yo sigo pentecostés. Y salió así, en las mismas lenguas. Habló lenguas porque no entendí lo que dijo. No sé si eran lenguas angelicales. Salió remolineando en el espíritu. Aleluya. Y se fue de la iglesia. 30 benditos años en esa posición. ¿Usted cree que hizo algo? ¿Usted cree que ese es el trabajo que Jesús nos envió a hacer? Que usted esté en esa silla sin hacer nada por 30 años. Usted debe aspirar. Usted debe aspirar a crecer. Dile al que está a tu lado, crece. Dile, crece. Porque para eso somos plantados, para crecer. Denle un aplauso a Dios. Así que la palabra significa delegado, mensajero. Ven acá, Francisco, un momento, te voy a tomar el ejemplo. Ven acá. Amén. La palabra significa delegado. Fíjense lo que pasó aquí. ¿Alguien vio lo que pasó? ¿Alguien sabe lo que yo le dije a ella? ¿Quién puede saber? ¿Quiénes son los únicos que saben lo que yo dije? ¿Usted sabe lo que yo dije o no? ¿Cómo usted sabe lo que yo le dije si yo no se lo dije a usted? Denle un aplauso a Dios si usted entiende lo que yo estoy haciendo. Eso bajó ahora mismo del cielo. ¿Por qué? Porque la palabra significa mensajero. Llevó un mensaje. ¿Cuántos quieren saber lo que yo le dije a ella? Levante la mano, los curiosos. ¿Qué yo le dije a usted? ¿Qué yo le mandé decir? ¿Eso fue lo que tú le dijiste? ¿Eso fue lo que te dije? El mensaje tiene una sola boca. Denle un aplauso, no se puede cambiar. Ella no pudo haberle dicho otra cosa si yo no le dije. Entonces la palabra apóstol, aquí se está dando cuenta de lo que está pasando. Mensajero, lo envié con un mensaje. Yo pude haber llegado hasta donde ella. ¿En qué cambiaba el mensaje? Yo pude habérselo dado directamente, pero no lo hice. Sino que envío a la hermana Francisca para que lo dé. Usted
un enviado. Aleluya. No, ahora no escucho muchos amén. Si fuera por la palabra en sí, todos fuéramos apóstoles. Y ahí donde las cosas no cuadran, la escuadra no cuadra, como dice el carpintero. Así que es enviado, mensajero, delegado, embajador. ¿Alguien sabe lo que es la palabra embajador? ¿Qué es la palabra embajador? Van allá. Búsquelo en el diccionario rápido, primero que lo encuentre. Embajador. Descendiente, embajador, hermano Quique, para usted. Autoridad, embajador. En lo que lo busca el diccionario. Embajador para usted, María, ¿qué es? Escuche, embajador. Usted sabe porque en su país usted tiene un embajador. Y cada país tiene un embajador. Ay, Dios mío, ¿cómo que no saben lo que es la palabra? Toda la Nación Unida tiene. Cuba tenía su embajada. Y si hay un embajador, es un... ¿Qué es? ¿Un qué? Un representante de esa nación. Dice, un embajador es el representante de un determinado país ante otro o ante una organización internacional en el lenguaje común. El término se aplica al representante ubicado en la capital de un país extranjero. Ok. Sí, pastor. Agente diplomático que representa oficialmente en un país extranjero al Estado, al jefe del mismo y al gobierno. Diga eso de nuevo porque ahí me gustó. Sí. ¿Qué representa? Agente diplomático que representa oficialmente. Para ahí, pastor. Representa oficialmente. O sea, si es oficial, ¿quién fue que lo envió? El presidente. El presidente. Sigan. No cualquier persona. El presidente dijo, ok, ven y represéntame allí. Siga, pastor. Representa oficialmente en un país extranjero al Estado, al jefe del mismo o al gobierno. Ok. ¿Usted sabe que el embajador cuida por los intereses de ese país? También que es un mensajero. Es un mensajero. ¿Verdad que cuida los intereses? O sea, que si Estados Unidos va a hacer algo en contra de México, el embajador de México dice, espérate, porque usted está haciendo una ley que va en contra o le va a hacer daño a los mexicanos. Entonces el embajador de ese país se va a parar porque está protegiendo los derechos constitucionales de ese país. Denle un aplauso a Dios si usted entiende que también el apóstol es un embajador. Dios lo envía para que represente el reino de los cielos aquí en la tierra. Denle un aplauso a Dios, no puede vender el mensaje. Si nosotros tuviéramos un embajador cristiano ahí en la Casa Blanca, hay leyes que nunca se hubieran firmado. Porque el embajador dice, permiso, yo vengo de parte de Dios. Y en la ley de Dios, en nuestra constitución dice, el matrimonio entre un hombre y una mujer es ilegal e inconstitucional bajo las leyes establecidas por mi alto jefe en mando llamado Dios. Así que esa ley no se puede firmar porque va en contra de los derechos de nuestro Salvador y Redentor, Jesucristo. Denle un aplauso a Dios. Un mensajero tiene que defender el mensaje por el cual fue enviado. No puede venderse. No puede venderse por dinero. Estoy predicando, yo lo sé. Diga, pastor, baja un momento. Es un estudio. Me quedé embajador. O agente personal. ¿Qué es un agente personal? Un agente personal es aquella persona que te va a representar cuando tú no puedes ir. Tú vas a enviar a tu agente. Vete un momento y hazme su agente. Vaya y hágame este favor, ya que yo no voy a estar. Vaya, representa. O sea que es lo mismo que estamos hablando. Un mensajero. Amén. Un agente personal es un importante. Es importante notar que el mensajero, con un objetivo, gracias, y un propósito en particular. Yo te voy a decir la verdad, que ningún presidente manda a un embajador para que vaya a tomar café y comer galletas a ningún estado. Porque si usted no hace el trabajo por el cual fue enviado, usted es removido de su posición. Diga amén a eso si puede. Cuando Dios te envía a hacer algo y tú no lo haces, eres removido de tu posición porque no tuviste
un objetivo y un propósito en particular, que era defender la constitución del reino de los cielos. Búscame Mateo capítulo 2. Yo lo creo que lo leímos al principio. Parece que sí. Sí, póngalo ahí, yo voy a seguir acá. 10:2. Fue Jesús quien por primera vez introdujo el término para llamar a los hombres que eligió para que estuvieran con él. Notamos que estos hombres fueron, mire el orden de Dios. Mire el orden, los hombres, ¿verdad? Aquí están los nombres de los 12 discípulos, 12 apóstoles. Hay 4 funciones que Jesús hizo en un orden específico. Lo primero que Dios hace es que te llama. Todo tiene un orden, dígame a eso. Lo primero que Dios hace es llamar tu atención. Y yo quiero decirte, ¿cómo Dios llama tu atención? Hay 1001 maneras de decirte cómo Dios llama tu atención. La Biblia me habla que hay cuerdas de amor y cuerdas de dolor. Dios te dice, te necesito, Enrique. Y Enrique no le hace caso. Te necesito, Margarita. Margarita no le hace caso. Francisca, te necesito. Y Francisca no le hace caso. Y así sucesivamente cada uno de nosotros. Pero si Dios te necesita, porque te necesita, te va a llamar. Y va a llamar tu atención de la manera que tú menos lo quieres. Y hay muchas personas que han llegado a la iglesia simplemente porque algo le ocurrió en sus vidas. Pero ninguno me puede decir que Dios nunca antes lo llamó con cuerdas de amor. Lo que pasó es que nosotros no le hicimos caso. Como Dios te necesita, dile al que está a tu lado, Dios te necesita. Tú no estás aquí para calentar la silla, Dios te necesita. Y va a tratar de llamar tu atención con cuerdas de amor. Pero si tú no vienes, te va a llamar también con cuerdas de dolor, porque Él te necesita. Denle un aplauso a Dios. Si Él te necesita, es a ti. Dile, es a ti. Bueno, alguien puede hacer el trabajo, pero Dios te necesita a ti. A ti. Alguien puede hacerlo, pero Dios te quiere a ti. Así que lo primero que hace, te llama. Lo segundo, te discipula, te enseña. Usted no llega a la iglesia hoy y ya mañana es el líder de la adoración. Usted no llega hoy a la iglesia y mañana eres el diácono de la iglesia. Usted no llega a la iglesia y mañana es el tesorero de la iglesia. Y mucho menos si usted llega hoy, mañana vas a ser el pastor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tampoco serás el apóstol de la iglesia. Ni el profeta de la iglesia. ¿Por qué? Porque necesitan enseñarte. Dios necesita educarte. ¿Para qué? Para que te edifiques bien, correctamente. No que hoy sea profeta y mañana no se sabe lo que sea. Hoy diga amén y mañana dice otra cosa. Así que Dios necesita discipularte, necesita enseñarte. Dile, Dios necesita enseñarte. O sea, primero te llama, después te enseña. Lo tercero, te capacita. Dile, te capacita. ¿Qué quiere decir capacitarse? Va a ver cuál es el talento que tú tienes. Y dice, tú eres bueno para esto. Porque cada uno de nosotros tiene un talento que sabe y domina más que otros. El mío es hablar. Por lo menos que yo domino bien es hablar. Y Dios me dice, bueno, pero tú no puedes estar callado en una iglesia. Pues me puso de pastor, aleluya. O de maestro. Pero algo tiene que hacer para que hable. Entonces, pero hay cosas que usted hace bien y Dios dice, bueno, déjame canalizar toda esa energía. Y lo que te hace es te capacita. Desarrolla tu talento, tus habilidades para que funcionen bien en el cuerpo de Cristo. Y lo último que hace es comisionarte. Diga comisionarme. ¿Qué significa comisionarte? Darte una orden para que hagas algo. Después de haber pasado por este proceso, vemos que Jesús hizo una impartición sobre ellos para luego enviarlos a anunciar y establecer el reino de Dios. Búscame en Lucas 6:13. Lucas 6:13. Fíjense en esto, porque hoy estamos viendo un desorden que no entendemos. Hoy están en la iglesia y mañana se van sin que nadie los haya enviado. No, porque tuve un sueño, una generación y Dios me dijo que me fuera de esa iglesia. Porque en esa iglesia no me consideran. Amén. En esa iglesia ni me saludan. Amén. Y por eso Dios te reveló un sueño.
a formar tu propio rebaño. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, como ya tú tienes talento y la gente no puede ver el talento que tú tienes, como que eres transparente, tienes que irte para que florezcas en otro lugar. Y Dios me dijo que me fuera. Aleluya. Fíjense en el orden de Dios. Por eso es que usted tiene que salir con la bendición de su pastor. Diga amén a eso fuerte. Si usted un día va a salir de este lugar, ¿no, pastor? Tiene que salir con la bendición de sus pastores. No salga por esa puerta sin que el pastor lo haya bendecido, porque entonces estaría fuera de orden. Mira lo que dice, que Jesús le impartió las manos. No se fueron ahí porque, me voy porque yo estoy con Jesús. Porque yo vi a Jesús en la transfiguración. Pedro puede hacer lo que le dio la gana. Juan pudo haber sido lo que le dio la gana. Juan dijo, yo tuve la revelación del Evangelio, del Apocalipsis, y me voy a hacer mi propia iglesia. Jesús puso las manos sobre ellos y los despachó antes de irse de esta tierra. Así que los comisionó, impartió sus manos, su bendición y los envió. Mira que está a tu lado, no salga sin la bendición de tu pastor. Porque cuando usted sale con la bendición de su pastor, usted sale en orden. Un orden correcto de Dios. Lucas 6:13. Dice aquí, y cuando era de día, llamó a su ¿qué? Y escogió ¿a cuántos? 12. A 12 de ellos. Quiere decir que había más. Amén. Había más. A 12 de ellos, los cuales también llamó ¿qué? Volvemos a traer para que usted se dé cuenta. Aquí está el orden. Cuando era de día, diga de día. El día se ven las cosas. Amén. Llamó a sus discípulos, a sus aprendices, a sus estudiantes. Y escogió a 12 de ellos. Quizás sobresalían. Quizás tenían cualidad. Dijo, bueno, a ti te necesito, a ti te necesito. Tú has demostrado ser fiel, tú has demostrado talento para hablar, tú has demostrado talento para caminar, tú has demostrado. Y escogió a 12 principalmente para una tarea. Dice, a los cuales también llamó apóstol. Diga, antes de ser apóstol tiene que ser estudiante. Así que se cree que la palabra, a mí me gustó esto, tuve que marcarlo, porque la palabra apóstol, usted sabe que Jesús no hablaba español. Coquí. Usted sabe que Jesús no hablaba inglés. No estoy diciendo que no puede hablarlo, porque él habla todos los idiomas. Pero Jesús específicamente nació en Nazaret. Y el idioma que se hablaba allí era arameo y hebreo. Así que el idioma con que Jesús se comunicaba era en arameo. Y cuando yo busqué esta palabra en arameo me gustó. Aleluya. Yo quiero meter la repita porque yo ahorita me reía, la marqué. Shaliash. Diga Shaliash conmigo. Shaliash. Usted está hablando arameo. Denle un aplauso a Dios por eso. Shaliash significa apóstol. O sea que si esto estaba escrito en hebreo, Jesús dijo de esta manera. Cuando era de día, pues sus discípulos los escogió, a los cuales también llamó Shaliash. Aleluya. No estornude ahora. Es una palabra. Dar un aplauso a Dios. Aleluya. Le dijo Shaliash. Así que le llamó apóstoles. Yo quiero que usted vea que hay un orden en Dios. Dios siempre hace las cosas ordenadamente. No quiere decir que si usted salió primero, ocupa el primer lugar en Dios. Pero tampoco quiere decir que si usted llegó último, usted ocupa el último lugar en Dios. Porque Dios no tiene nenes lindos ni consentidos. Para Dios todos somos iguales. Dile al que está a tu lado, para Dios todos somos iguales. No hay más que otro, no hay nenes preferidos. No hay grupitos en Dios. Este es mi grupito. Él escogió a 12, pero andaba con 3. Amén, amén, amén. ¿Qué tenían esos 3 que no tenían los otros? 7, 9. No fue la matemática. ¿Qué tendrían esos 3 que no tendrían los otros 9? Entre los 9 quedaba un Tomás. Bendícelo Dios, que no creía en él. Entre los discípulos 9 quedaba uno llamado Judas. Bendícelo Dios, que también era traidor. Pero andaba con un Pedro que lo negó. Eso no lo entendí. Pero andaba con uno que se recostaba en su pecho y escuchaba el latido del corazón.
Así que yo quiero que usted vea que aunque Dios no tiene nenes preferidos, siempre hay gente que están dispuestos a dar la vida por Jesucristo, a predicar el Evangelio según Él me lo dio, sin quitarle y sin añadirle. Eso Dios lo tiene aparte. Dile, pónmelos aparte. Así que cuando escogió el apóstol Pablo, dijo, pónmelo aparte. ¿Por qué será? Porque hay un orden en Dios. Hay una función a la cual usted tiene que hacer en Dios. Usted tiene una función. Usted que está sentado aquí, usted y yo tenemos una función. ¿Usted sabe cuál es su función? Si yo le preguntara. Porque créeme que todos predicar el Evangelio. Y yo te pregunto, ¿tú predicas? No. Le añadí 10 minutos de pregunta a ustedes. Predicar el Evangelio, corre. ¿Tú no le predicas? No. O sea, no está haciendo tu función. Y dije que cuando no haces su función eres removido. ¿Cuántos saben que tienen una función de parte de Dios? Denle un aplauso, yo disimulo. ¡Ay, Dios mío! Perdóname, Sheliash, mis apóstoles, están ordenados según su función. Cuando Pablo dice en 2 Corintios, que leímos ahí, 12:2, primeramente apóstoles, luego profetas, terceros maestros, no se está refiriendo a un orden jerárquico, o sea, de jerarquía de los ministerios, sino más bien al orden logístico, ¿verdad? De las funciones que están desarrollándose, a orden de importancia funcional. Dice que los hizo discípulos. Le estaba enseñando. Diga, Dios nos está enseñando. Dile, todavía yo soy un aprendiz. Todavía soy un discípulo. Yo soy un discípulo. Yo todavía estoy aprendiendo. Pero estoy funcionando como que, como pastor. ¿Alguien entendió? Amén. El pastor es un obispo. Te pregunto, pastor, ¿todavía eres discípulo? ¿Todavía estás aprendiendo, pastor? Todos estamos aprendiendo de parte de Dios. El que me diga que conoce a Dios completo es un total mentiroso. El que diga que ya lo sabe todo es un mentiroso. Porque Dios siempre tiene algo nuevo que enseñarnos. Denle un aplauso. Siempre Dios tiene algo que enseñarnos. Todavía soy un aprendiz al pastorado. Todavía soy un aprendiz como maestro. Todavía soy un aprendiz como oveja. Soy discípulo todavía. Porque todavía Dios me está enseñando. Todavía Jesús me está enseñando. Todavía su Espíritu Santo me está formando. ¿A cuánto el Espíritu Santo está formando aquí? Todavía hay cosas que Él tiene que sacar de mí que no le gustan. ¿Cuántos tienen cosas que a Dios no le gustan? Mire, todavía estoy en formación. Dios todavía me está formando. Dios todavía me está... Todavía eso, o sea, que si hay un orden funcional, alguien tiene que llevar la autoridad en la casa. Porque si no hubiera quien llevara... Mira, ¿qué sucede cuando el gato no está en la casa? ¿Cuál es el refrán? Que cuando el gato no está en la casa, los ratones hacen fiesta. No sé si en México, en Puerto Rico está ese refrán. Que cuando usted sabe que cuando no hay gato en la casa, porque ve ratones. Si usted tiene un gato, jamás verá un ratón en su casa. Denle un aplauso. Si usted tiene ratones, cómprate un gato. Diga, cómprate un gato. Porque hay un orden. Alguien tiene que poner orden. Por eso es que cuando Jesús se va, dije, espérate, yo no puedo dejarlo solo, tengo que enviar al Consolador. Mi Espíritu Santo tiene que estar dentro de ellos para que haga una función de apóstoles. Ellos iban a formar la primera iglesia. Entonces alguien tenía que llevar la importancia funcional. Efesios 4:11, que leímos cuando entramos aquí, habla que Él mismo constituyó, o sea, Él se encargó de, antes de irse, poner apóstoles. ¿Qué es la función del apóstol? Llevar un mensaje. Crear, formar, instituir una iglesia. El apóstol llega, siempre el apóstol será un misionero. Siempre el apóstol va a estar viajando. Ay, ¿cuántos quieren ser apóstoles ahora? Porque la función del apóstol es que poner los fundamentos de una nueva iglesia. Procurarse que esa iglesia que están haciendo crezca en el orden
establecido por Dios. O sea que la función del apóstol es una función primordial en la construcción de una nueva iglesia o en la formación de una nueva iglesia. Porque es lo que pone los simientes, es quien pone el orden. Por eso constituyó a unos apóstoles. La función del profeta, que no lo voy a tocar hoy, solo voy por encima, ya me fui de la hora, quedan 10 minutos. Dice a otros profetas. Profeta es el que habla de parte de Dios. El pastor o el apóstol edifica, comienza como misionero, va a un viaje extranjero donde no hay una iglesia. Amén, allí comienza a fundar la iglesia con un grupo de hermanos, quizás reuniéndose en su casa, comienza a discipularlo, ahí comienzan a ser los líderes, que pronto se van a convertir en líderes de la iglesia, pero todavía no hay iglesia, no hay estructura, pero están en una casa, de ahí salen a un local, de ese local se convierte en algo más grande. Cuando vienes a ver, tienes una iglesia gigante. Pero todo comienza con pequeños comienzos. Dile, todo comienza pequeño, pero tiene que crecer. Dile, esto tiene que crecer. Usted no se quedó pequeño toda la vida, aunque yo no crecí mucho, pero no me quedé pequeño. El profeta habla y da directrices de parte de Dios. El evangelista es el que sale a buscar la salva. Ahora los evangelistas están dentro de la iglesia, predican más que en las iglesias. Esa no es la función del evangelista. La función del evangelista está afuera, yéndose allá al shelter, yéndose allá a la calle, yéndose allá a buscar que las almas perdidas para traerlas. Una vez las traiga, el pastor se encarga, el apóstol se encarga de establecerlo, sentarlo ahí, el maestro le da las clases, el pastor lo va a discipular. Amén. Cuando usted viene a ver, los 5 ministerios están trabajando para que un alma llegue a la estatura de un varón perfecto que es Jesucristo. Den un aplauso a Dios por eso. Así que los 5 ministerios trabajan en común acuerdo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema o astucias de hombres que para engañar emplean altimañas de error. Leí en Efesios 4:11. ¿Qué está diciendo aquí? Que hay gente hoy edificando a lo loco. Iglesia que usted la puede ver llena, pero usted le pregunta un versículo bíblico a cualquiera de sus hermanos, no se sabe ni Filipenses 4:13. ¿Quién se sabe Filipenses 4:13? ¿Quién se sabe el Salmo 23? Amén. ¿Se da cuenta? Pero usted puede ver una iglesia llena, no quiere decir que todos han sido edificados en la palabra. Entonces, un buen trabajo es cuando tú comienzas desde abajo a formar ese líder, a formar esa oveja, a formar el carácter. Lo primero que Dios trabaja es el carácter. ¿Cuántos están aquí conmigo? Amén. Dile que aunque no te gusta, lo primero que Dios trabaja es tu carácter. Porque si no, comenzarías a chocar con todo el mundo en la iglesia. Serías un problema y no una bendición. ¿Con cuánto Dios está trabajando el carácter? Amén. Amén. Yo todavía estoy en proceso. Este pasaje nos indica que los 5 ministerios han sido dados a la iglesia con el fin de perfeccionar, escuchen bien, a los santos para la obra del ministerio, para capacitarlos y así puedan ejercer un ministerio eficaz, capaz de edificar el cuerpo de Cristo. Estas 5 oficinas trabajando en conjunto producen crecimiento y madurez. Diga, crecimiento y madurez. Se supone que usted cree que madure en la iglesia. Supone que usted no tenga niñerías en una iglesia. ¿Dónde están los que están creciendo? No se supone que usted por cualquier cosa se chisme en la iglesia. Se enoje. ¡Ay, me voy! Porque no lo saludaron en el programa. Porque tenía una parte y no se la dieron. Me voy, no vuelvo más. Dile, todavía son niños. Dice, para que no seas niño influctuante, tú tienes que crecer, tienes que madurar. Y para eso hay que formarte. ¿A cuánto le gusta la presión? Amén. ¿Usted sabe que un diamante, antes de ser diamante, era un carbón? ¿Cuánto le gustan los diamantes? No mucho les gustan los carbones, pero a todos les gustan los diamantes. Pero un diamante fue carbón alguna vez en su vida, y de acuerdo a la presión que ejercieron sobre él, se convirtió en el diamante más precioso y más valorado que existe en el mercado. Denle un aplauso a Dios. Así que usted es un diamante en proceso. Dígale que está todo, me están dando presión.
Ya, yo no sé si usted está, ya esto se está predicando. Se volteó, pastor. Seguimos. Así que estoy en proceso. ¿Por qué? Porque para que tú crezcas tienes que edificarte correctamente. Tienes que sacar las cosas que a Dios no le agradan de tu vida. ¿Cómo tú vas a llegar a un ministerio si no sabes ser una buena oveja? ¿Cómo tú quieres ser un buen líder si no eres una buena oveja? ¿Cómo serás un buen apóstol si no eres un buen pastor? El buen pastor, su vida. Escúchenme bien, pastores. Escúchenme bien, apóstoles. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Así que un buen pastor está cuando están las buenas y cuando no están tan buenas. Denle un aplauso a Dios, porque da su vida por las ovejas. Entonces mañana me convierto en apóstol porque no quiero el trabajo. ¿Usted sabe que el trabajo del pastor es uno de los más sufridos? Dígame a eso, porque como usted no es pastor, usted no sabe todavía lo que yo estoy hablando. Pero uno de los más hermosos para Dios. Por eso Jesús mismo yo soy el buen pastor. Porque Él sabía lo que se sufre por ganarse un solo alma para Cristo. Él sabe lo que es dar su vida por una oveja. Las 5 oficinas o los 5 ministerios trabajan en conjunto, mutuamente, ayudándose. Ayudando a los cristianos, ayudando a los niños, ayudando a los que están convirtiéndose, para que estos crezcan, dándole comida sólida, primero leche, para que lleguen a la estatura de Cristo. Trabajando del ministerio quíntuple estará completo cuando todos vivamos en la unidad, edificándonos y creciendo. Yo quiero dejarlo con esto porque se me fue el tiempo. Efesios 4:16. Pastor, se me fue el tiempo. Todavía no ha tocado los 5 ministerios funcionando. Así que el apóstol es el que edifica, es el que planta la primera piedra, es el que sufre cuando no hay iglesia. Da un palo dando. Oye, yo no sé dónde están los apóstoles a ti de hoy día, pero el apóstol va donde no hay, no donde hay iglesia, donde no hay iglesia, para formar una nueva iglesia. Aquí tiene que estar debajo un palo de China y no una grande iglesia llena de dinero. Pero créeme que desde debajo de ese palo de China se podrá crear la iglesia más grande que tú no te imaginas. Pero Dios lo vio debajo del palo de China. Denle un aplauso a Dios, porque la función del apóstol es edificar. Es poner los fundamentos para que una iglesia crezca. Así que, Efesios capítulo 4:16. Mira lo que sucede aquí. Dice aquí, de que en todo el cuerpo, bien concentrado y unido. Yo quiero que usted mire esto, porque esta es la función del apóstol. Verificar que esto está trabajando como dice aquí. Si la iglesia que usted tiene, apóstol, pastor, maestro, evangelista, no tiene esta función, no ha sido edificada correctamente y hay que buscar los cimientos. Yo me acuerdo bien, no sé si hace 3 años, pastor o obispo, que el apóstol Ginés estaba en este mismo lugar predicando y miró esa pared de bloque. ¿Cuántos se acuerdan de esa predicación? Y él dijo, usted ve esa pared de bloque, hay bloques que están mal puestos. Yo no sé si usted entendió la profecía. Y dijo, lo lamentable es que el bloque que está puesto malo está debajo y tiene muchos arriba, pero voy a tener que sacrificar lo que está arriba para sacar el que está debajo. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Habrá profetizado de parte de Dios el apóstol Ginés? Porque eso mismo fue lo que ocurrió. Parece que la pared de ladrillo se cayó. Pero cuando tú fundas tu casa sobre la roca, no importa si usted saca todos los ladrillos y los pone para atrás, pero edificas correctamente como Dios quiere. Y para eso tiene que ser correcto. Fíjense en el orden de Dios. De que en todo, no algunos, todo el cuerpo, bien concentrado, bien conectado, bien concertado, perdóname, y unido entre sí por todas las coyunturas. ¿Alguien sabe lo que es coyuntura? Para que esta muñeca se mueva tiene coyuntura, para que esta pierna se mueva, todo lo que usted se mueve tiene coyunturas. Entre sí, por todas las coyunturas, ¿qué se qué? ¿Qué es lo que hace la coyuntura? Ayudarse. No, que yo sé lo que me toca a mí. Si te toca. Porque si tú lo que está en la iglesia es parte de tu cuerpo, a ti también te toca. Dile al que está a tu lado, eso también te toca a ti.
No mande a otro, dile, eso también te toca a ti. Amén y amén. Se ayudan mutuamente según la que, según la actividad propia. ¿Ve que cada uno tiene una actividad propia que tiene que hacer en la iglesia? De cada miembro recibe su qué. Usted ve que tiene que hacer. Usted ve que usted no puede quedarse con niñería dentro de una iglesia. Lo que te molestaba antes no te puede molestar. Diga amén a eso. Dile, eso fue la vieja criatura. Y yo no la sumergí, yo la ahogué en aquel agua. Yo la ahogué hace 17 años atrás, la sumergí. Yo le dije al pastor, si usted ve que yo no estoy bien, me deje un ratito ahí, me mira a los ojos y cuando ya no me vea los ojos, me saca. Denle un aplauso a Dios, porque yo quería estar seguro de que esa vieja criatura se iba a morir en ese lugar. Denle un aplauso a Dios por eso. Él no lo hizo, no fue el pastor. Amén. Actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir ¿qué? ¿Para ir qué? Construyéndose. ¿En qué? Supone que ustedes nos aman. Yo preguntaría, ¿cuántos me aman? Dígame eso, porque aunque sea de los labios, como hizo Ana, que Eli no sabía lo que estaba diciendo. Digo, digiere tu vino. Aleluya. Pero yo quiero saber que aunque yo tenga cosas que a ti no te agradan, ¿cuántos dicen amén ahora? Es que ese amén salió más fuerte. Que aunque yo tenga cosas que a ti no te agradan, usted tiene que amarme. Dígame ahora, pastor, usted tiene que amarme también. Dígamelo, pastor, tiene que amarme también. ¿Por qué? Porque en amor nos une el Señor. Así que yo vamos a hacer algo, póngase de pie. Ya yo acabé con la primera parte de 5 partes que tengo. Aleluya. Todavía no he terminado con el apóstol, pero eso le hablé al pastor que es bien difícil, pastor, traerlo en un solo día. El apóstol es uno de los más. Tiene 25 partes prácticamente. Cuando tratamos de definir lo que es pastor, es demasiado. Todavía no he acabado. Así que yo quiero que vamos a hacer un ejercicio antes de irnos. Yo quiero que todos pasen al frente. Y vamos a hacer lo que dice aquí. Déjame ese versículo. Gregory, por favor. No lo quite. No nos vamos todavía. Yo quiero que todos pasen al frente. No se lo suplico, por favor, corran. Orden. Corramos todos al frente. Corramos. Pasen todos al frente. Por favor, todos al frente. Todos. Traigan para acá también. ¿Dónde está Luis? Todos.